esto. Sin embargo, agarrate el pecho, había una manera de descubrir si estaba o no atado a sus bienes y si era apto para seguir al Señor Dios. Y Jesús se la propone. Jesús conoce el talón de Aquiles de cada uno. Él no te va a exigir a ti relacionado al talón de Aquiles de otro, no al tuyo, al tuyo. Él no me va a exigir a mí en cuanto al talón de Aquiles tuyo, sino al mío. ¿Entiendes, Carlos? ¿Entiendes? ¿De qué? Habría una manera de cierto descubrir si estaba atado a sus bienes, que era pudiente, y si era apto entonces para seguir al Señor. Y Jesús se la propone, verso 21. Entonces, mira, ve ahora, no mañana, ahora. Ve ahora y vete todo. Jesús sabía cuál era su talón de Aquiles. Ve ahora y vete todo lo que tienes, y lo que te dejes, dalo a los pobres. Así te volverás rico en las cosas eternas. Una vez que hayas hecho eso, no antes. Ve entonces y conviértete en uno de mis seguidores. Dice el verso que le sigue, el verso 22. Luz, Eustalia. Dice que al oír esto, el hombre se puso muy triste. Figúrate, mira cómo cambia toda la escena, mira cómo cambia todo. No a este individuo cogiendo mostrando su precio. Y de unos momentos más tarde, aquel entusiasmo. Por eso era que era importante echarle el barril de agua helada. No le duró mucho, dice el verso 22. Al oír esto, el individuo se puso muy triste, porque lo que escuchó era lo que menos esperaba escuchar. Le hacemos preguntas al Señor y ya sabemos la respuesta. Él viene con su respuesta, no necesariamente la que esperamos, sino la que necesitamos para la vida eterna. La vida eterna no es mañana, es ahora. Al oír eso, el individuo se puso triste, porque lo que escuché era lo que menos esperaba escuchar. Se fue desanimado. Llegó a Jesús como muy animado. Se fue sin entusiasmo, se fue desanimado, con un gran peso en el corazón. Estaba, dice Marcos, estaba atado a muchas cosas y no estaba listo para soltarlas. Hijo, hija de mi pesca y de mi llamada, de mi vida y de mi fuego, a ti y a mí. Siempre el Señor nos hace saber, sin confusión. El Señor no viene con confusiones. El Señor llega a ti y a mí sin confusión, sin palabras que no podamos entender, y nos hace saber sin confusión ni miedo alguna. Nos hace saber, y tú sabes esto y yo lo sé, cuáles son los obstáculos que te impiden vivir en el primer grupo de mandamientos, en el grupo entre los dos indispensables, entre los dos desafíos de los mandamientos, el primer grupo de los mandamientos. Oh, hija de mis sueños, despierto. Yo te pregunto a ti, agarra tu pecho y cierra los ojos, por favor, te pido. Yo te pregunto, ¿cuáles son las murallas que has de derrumbar tú para saberte libre? ¿Qué has de
tú? Sí, porque algunas veces le pedimos a Dios, Señor, ay, derrumba esto que no debe estar, derrumba esta muralla. Señor, tú, quítame esto. No hacemos nada. No. ¿Cuáles son las murallas que tú has de derrumbar para saberte libre y ser libre para tener una auténtica, genuina relación al Mesías que te validará como auténtica seguidora de Jesucristo? ¿Cuáles son? Hijo, hija de mi amada, escucha, mírame. Aquel casi seguidor de Jesús. Es una palabra muy triste. Esa es una palabra muy triste. Grande, Rafael. Esa es una palabra tan triste. Esas dos palabras juntas son muy tristes. Aquel casi seguidor de Jesús. Por poco voy al cielo. Llegó el momento de irme de esa existencia y por poco llego al cielo. ¿Qué palabras tan? Por poco se atreve a seguir a Jesús, por poco. Casi, le faltó una cosa, le faltó una cosita nada más. Una cosita nada más. Aquel casi seguidor, y el Señor está hablando de quién. Fue puesto en la balanza y el peso. No pasó la prueba, no la pasó como no la pasan muchos. Aquel individuo no era religioso, pero no dio la medida. No basta ser religioso. Eso nos dijo a nosotros el Señor a partir del año 1971. Algunos no vieron así. El individuo era religioso, pero no dio la medida. No basta ser religioso, no pasó la prueba, no dio la medida. El obstáculo, escucha bien, hijo, hija, para que entiendan, el obstáculo de aquel individuo era en él, a lo mejor no en ti, a lo mejor no en mí, en él, el obstáculo, la muralla, el estorbo, que no le permitía pasar al primer grupo de mandamientos, que no le permitía vivir en línea vertical. El obstáculo de aquel individuo eran las riquezas materiales. Anita y Jonelis. En él, el obstáculo eran las riquezas materiales. Larisa, you understand that, right? In him, in you and me. Amen. ¿Sabía? Pero, hijo, hija, en otra, en ti, el obstáculo será otro. Te anunciaba en nombre del Señor que el obstáculo de aquel individuo eran las riquezas materiales. Y Jesús ahí le disparó ahí. Eran las riquezas materiales. Hijo, hija de mi corazón, las riquezas, hablando de riquezas materiales,